Hola, hoy estamos con Miriam Comblith, quien es directora senior del Programa de América Latina y del Caribe del National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, con sede en Washington. Lo es desde el año 2006 hasta la actualidad. Miriam es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y tiene estudios de doctorado en ciencia política de la Universidad Central de Venezuela. Desarrolló su carrera académica como profesora e investigadora en el Centro de Estudios del Desarrollo y en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Además de esta experiencia académica, Miriam Comblith fue vicepresidenta y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela entre 1998 y 1999, años complejos en la vida política venezolana, en los que le correspondió organizar, junto con los otros miembros del Consejo Nacional Electoral, 5 procesos electorales que fueron decisivos en el devenir político de su país. También Miriam ha sido académica invitada en la Universidad de Stanford por el Centro de Estudios Latinoamericanos y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros en los retos de la política. Estás en una atalaya perfecta para hablar de los mismos y además tu experiencia, tanto profesional como académica, avalan lo que nos puedas decir en este programa académico. Adelante, ¿cuáles son los retos de la política, Miriam? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Manolo, por la invitación. Es un gusto estar compartiendo contigo y con tu audiencia. Bueno, los retos de la política son complejos. Nosotros, por supuesto, que lo miramos casi que desde la perspectiva de los retos de la democracia, es decir, por el contexto en el que nos movemos, por supuesto. Yo diría que un reto fundamental de la política es recuperar la calidad de un arte y un oficio, una dedicación al servicio público, al bien común. Yo creo que ese es uno de los aspectos que menos se percibe hoy en día de la política. Desafortunadamente la política ha ido metamorfoseándose en la percepción colectiva en un concepto negativo, un concepto cargado de connotaciones asociadas con la corrupción, con la mala gestión, con el interés propio, el interés perverso, y sin embargo la política es yo diría una necesidad de las sociedades contemporáneas, es decir, necesitamos la política y los políticos para conducir sociedades cada vez más complejas, que tienen retos cada vez más difíciles, pero al mismo tiempo tenemos los medios tecnológicos, sociales, institucionales para resolver esos problemas complejos. Y creo que entonces el reto de la política y de los políticos es reinventarse en función de preservar ese bien común y ese interés público que es en el fondo la razón de ser de la política. Ahora, por supuesto que la pregunta que viene a continuación es por qué la política ha ido adquiriendo esa connotación negativa, que quizás digamos, el reto al que hay que responder desde esa óptica. Sí, y dentro del panorama en el día a día, en el National Endowment for Democracy, en la medida en que sois no solo un think tank, sino también unos practicantes, ¿no?, de la cooperación política, ¿cuáles son los costados prácticos a los que os afanáis todos los días? Sí, esa es una excelente pregunta, Manolo. Sí, en realidad la NED, la National Endowment for Democracy, o la Fundación Nacional por la Democracia, es fundamentalmente una organización que apoya organizaciones en cerca de 100 países en el mundo que en la actualidad están trabajando por la democracia. El componente del think tank es reducido. La gran actividad de la NED es apoyar a esas organizaciones que, como digo, en cerca de 100 países del mundo, donde existen déficits democráticos severos en cada uno de esos países. Es decir, lo que nos preocupa enormemente en la NED y nos preocupa a todos los que trabajamos en las distintas regiones, porque así como hay el programa de América Latina y el programa de África, de Asia, de Medio Oriente, de Europa y programas globales, lo que nos preocupa, digamos, de manera muy seria es el declive sistemático que hemos observado en la democracia a lo largo de por lo menos los últimos 15 años.
Es decir, acaba de salir el último reporte de Freedom House, pero no solamente es Freedom House, es la revista The Economist, es el Bertelsmann Institute, hay muchos reportes de organizaciones muy serias que estudian los procesos democráticos tanto en el ámbito global como en el ámbito de cada una de las regiones, donde se reporta que en los últimos 15 años ha habido lo que se llama una recesión democrática, un deterioro de la democracia bastante generalizado, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, el crecimiento, el incremento de los regímenes y las opciones antidemocráticas, y por otro lado, con el debilitamiento de los valores, los sustentos fundamentales de la democracia en los países que siguen siendo democráticos, pero que han visto decaer algunos de sus indicadores. Yo te diría que esa es la preocupación, digamos, que envuelve en general pues, la actividad de la NED, y sobre todo la actividad de las organizaciones y de los individuos y los partidos y las asociaciones y los gobiernos en todo el mundo. Pero en términos prácticos, ¿dónde ponéis el objetivo más inmediato de vuestras acciones? ¿En los partidos políticos? ¿En sociedades, en asociaciones de la sociedad civil? ¿En ingeniería institucional? En realidad la NED pone el acento donde las organizaciones ponen el acento. Entonces, dependiendo de cuál es la región del mundo, dependiendo del país de que se trate, el acento se coloca en lo que la organización que está trabajando en su respectivo ámbito lo coloca. Te diría, por ejemplo, en el caso de América Latina, nosotros tenemos en América Latina una variedad de países, países claramente dictatoriales, como es el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tenemos países que están confrontando, digamos, dificultades muy severas con regímenes y órdenes políticos muy frágiles, como es el caso de Centroamérica. Tenemos países muy sólidos también, como el caso de Costa Rica, de Uruguay, de Chile. Dependiendo de cada una de esas realidades, el acento se coloca en distintos aspectos. Además, la NED trabaja con una red importante de lo que se llama la familia NED, que es el National Democratic Institute, que tiene que ver, digamos, que está, digamos, relacionado con el Partido Demócrata, el IRI, el International Republican Institute, que trabaja más asociado al Partido Republicano. Ellos se enfocan especialmente en los temas de partidos políticos. Hay también el Centro de Solidaridad, el Solidarity Center, que trabaja con el sector sindical, y hay el SAIP, que se llama el Center for International Private Enterprise, que trabaja con el sector empresarial. La NED hace mucho énfasis, trabaja fundamentalmente con la sociedad civil. Entre las 5 organizaciones se trata de, vamos a decir, de trabajar con lo que se considera o consideró en algún momento los actores claves de una democracia: los partidos políticos, la sociedad civil, el sector sindical y el sector laboral. De modo que el énfasis es, vamos a decir, comprensivo, es amplio, abordando estos 4 actores, y en el caso específico de la NED, nosotros trabajamos con la sociedad civil, lo cual no significa que no podamos trabajar con cualquiera de estos otros actores si la situación y la organización a la que estamos respaldando pues así lo demanda, pero nuestro énfasis fundamental es con la sociedad civil. De hecho, hoy en día en América Latina, la NED está apoyando a cerca de unas 350 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ámbitos muy variados. Nuevamente, pues insisto en que la variación depende de los retos y las oportunidades que se presentan en cada uno de los países, dependiendo de los déficits democráticos, dependiendo de la calidad del orden político, la fortaleza de la sociedad civil en cada uno de los casos. Bien. Y volviendo a América Latina, antes citabas el caso de América Central como una zona en penumbra, como una zona en la que se va debilitando la democracia. Me imagino que tienes en tu cabeza lo acontecido recientemente en El Salvador. ¿Cuál sería tu diagnóstico de los retos que El Salvador está generando con respecto al desarrollo democrático?
Sí, es una pregunta difícil y yo te diría dolorosa. O sea, creo que muchos compartimos esa ilusión pues, de haber visto El Salvador salir de aquella situación terrible de la guerra civil, haber logrado establecer un régimen bipartidista, tener alternancia en el poder. Esos son logros significativos para una sociedad pues, en la cual pues, se estaban matando los unos a los otros, ¿no? Es decir, realmente en el caso de El Salvador, aunque parezca luzca paradójico, pues hay unas similitudes tremendas con el caso de Chávez en Venezuela, como un líder carismático, apoyado, digamos, popularmente, pues a través de las elecciones, progresivamente va erosionando las instituciones democráticas en la medida que va concentrando el poder. En el caso de Bukele, pues ha sido rapidísima esa concentración y ha sido rapidísimo el desplome de los partidos tradicionales. Es decir, los esfuerzos en El Salvador, en primer lugar, están bastante orientados a fortalecer a la sociedad civil, a fortalecer los medios de comunicación, la prensa, los medios digitales independientes, también digamos, la atención a fortalecer los mecanismos que pueden contrapesar digamos, la concentración de poder en el poder ejecutivo. Yo te diría que ahí nosotros hemos visto organizaciones pues, y conocemos y estamos apoyando organizaciones que están trabajando en esas vías, y hay un problema muy grave de violación de derechos humanos en El Salvador. Ahora con el COVID pues, se ha visto, con el manejo de la pandemia, se ha visto el uso de los recursos de poder para limitar la libertad de expresión. Ha habido situaciones, la verdad, que bastante terribles. De acuerdo, sí. Y en el extremo de casos positivos está Chile, ¿no? Que encara un proceso de cambio constitucional con unas elecciones que tendrán lugar el próximo 11 de abril, en las que bueno, una asamblea constituyente va a estar trabajando a la limón del Congreso Nacional, ¿no? Y tú personalmente tienes una experiencia de ello porque lo viviste en Venezuela hace ya más de 20 años. ¿Cómo avisoras esta situación política en Chile? Sí, efectivamente, entre los 5 procesos comiciales que me tocó organizar cuando fui vicepresidente y luego miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, 3 de ellos estuvieron relacionados con el proceso constituyente venezolano, es decir, el proceso de convocatoria, realización y luego aprobación de la nueva constitución, la de 1999. Y bueno, yo tengo cierto escepticismo, como diría, como podría, que la manera como lo quisiera expresar respecto de la potencialidad de un proceso constituyente. Es decir, nosotros hemos visto terribles abusos y distorsiones con estos procesos constituyentes del mundo andino, donde efectivamente la presencia de un poder hegemónico con ansias de concentración de poder y de liquidación de las instituciones democráticas, pues llevó a cabo estos procesos en el caso venezolano, ecuatoriano, boliviano. Son 3 casos diferentes, pero hay una línea común. Obviamente el caso chileno es muy diferente. En Chile pues ha tenido una impresionante historia de solidez económica y solidez política y solidez democrática en los últimos 30 años. Esperemos pues que los excesos que se vivieron en el año 2019 con las protestas que derivaron en situaciones sumamente violentas pues no vuelvan a ocurrir, y que esa polarización que se expresó en aquel momento pueda mitigarse y canalizarse a través del proceso constituyente. Ellos han establecido unas reglas mediante las cuales ese proceso constituyente, al que llaman convención constitucional para diferenciarlo de una asamblea constituyente, tiene una regulación importante, que es la toma de decisiones mediante los 2/3, que podría contribuir a la generación de consenso, porque llegar a los 2/3 es una regla, digamos, exigente, pero también siendo tan exigente podría bloquear la posibilidad del consenso. En todo caso, pues Chile ha optado por canalizar esa efervescencia y esa inquietud y esa crisis social a través del proceso constituyente en una fórmula un poco complicada, porque está interactuando con los procesos electorales y eso pudiera distorsionar unos u otros, pero bueno, vemos con mucho interés y con
expectativa del proceso chileno, pero en general pues yo tengo que poner mi notica de escepticismo, habiendo vivido de manera muy cerca no solo el proceso en sí, sino todas sus consecuencias en el caso de Venezuela. Y a propósito de sus consecuencias, y volviendo a tu país, ¿no? Posiblemente es el caso, o uno de los casos más dramáticos ahora mismo en América Latina en cuanto a los retos que configuran el presente y, por supuesto, el inmediato futuro. Dentro de esta complicadísima y compleja situación, ¿qué dos elementos, te pido solo dos, destacarías tú como fundamentales o como más cruciales en el panorama político venezolano actual? Bueno, ojalá lo supiera. Lo que quería destacar también, ahora que estamos hablando de la regresión democrática generalizada, el caso venezolano es uno de los más extremos. Si se toma en cuenta, digamos, basándonos en los análisis de Freedom House, el decaimiento democrático de los últimos 15 años, entre los 15 países que más decayeron en el mundo, está Venezuela. Es decir, no es solamente un fenómeno latinoamericano, sino el nivel de decaimiento democrático y socioeconómico, humanitario, pues es de escala global, no solamente no solo para América Latina, y en el caso de América Latina, pues gravísimo, ¿no? Bueno, yo te diría que entre los aspectos que hay que destacar es que en Venezuela, a pesar de la feroz degradación pues, antidemocrática, a pesar del carácter realmente tiránico del régimen de Maduro, se ha mantenido la llama de la democracia viva, ¿no? Contra viento y marea en condiciones sumamente adversas, y eso se ha expresado en organizaciones de la sociedad civil que se han convertido en organizaciones muy articuladas, que elevan la voz digamos, del drama venezolano en el ámbito doméstico y también en internacional, sufriendo enormes consecuencias por eso. Y por otro lado, la instancia partidista, que por más golpeada que haya estado o que esté en este momento, es la que ha conducido el proceso político venezolano y las ganas de preservar y retornar a la democracia por la vía electoral, y cuando los partidos han resuelto no participar en las elecciones, ha sido a nombre de preservar las mínimas garantías que requiere un proceso electoral íntegro. Es decir, no es porque no crean en la vía electoral, sino que exigen que la vía electoral preserve pues, los estándares de equidad, de libertad, de competencia, transparencia mínimos. Yo diría que hay un reservorio muy importante de las fuerzas democráticas, tanto de las fuerzas políticas como de las fuerzas de la sociedad civil, que estoy segura que no solo que han tenido en el pasado un papel relevante en mantener esa llama democrática, sino que lo seguirán teniendo, porque esa es la vida y ese es el modelo que la sociedad venezolana prefiere. Bien, Miriam. Y ya para ir terminando, ¿cómo ves el impacto en la política de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que ya no son tan nuevas? Sí. Pero ¿cómo ves este impacto? Mira, yo te diría que el impacto, como todo, pues en todos los procesos complejos, es de doble naturaleza. Un impacto sumamente positivo en el sentido de permitir la multiplicación del acceso a la información, al conocimiento, a las comunicaciones. En países como Cuba, por ejemplo, el acceso a las tecnologías, a las redes sociales ha sido clave en el despertar de la sociedad civil cubana y en su activación. Y en el caso venezolano, pues donde está restringido, y en el caso nicaragüense, donde está restringido todo el tema de la libertad de expresión, los medios digitales han permitido un acceso importante a la población y se han convertido en instrumentos de articulación y de organización. Pero el aspecto negativo, te diría, por un lado, en que los regímenes autoritarios usan igualmente estos medios y las redes sociales para controlar, para evitar o para generar información distorsionada, y lo usan eficazmente, en el caso venezolano, como un mecanismo de control a través del llamado carnet de la patria, que es el que permite el acceso a los mínimos bienes y servicios que hoy en día provee el Estado.
pero creo que también en las situaciones de democracias que funcionan, estos medios tienen esa ambigüedad, pues generan una enorme potencialidad de comunicación, de transparencia, de rendición de cuentas, pero a veces también generan la ilusión de que es posible gobernar sin organización, sin partidos políticos, sin estas instancias de mediación entre el ciudadano y el líder, y que es suficiente pues ser un experto en el uso de medios de comunicación y tener un teléfono, un teléfono inteligente de último modelo para poder generar toda esa interacción política que es el sustento, pues es la materia prima de la política, Sí. Entonces Bien, creo bien. que tiene esa doble dimensión. Y ahora sí, Miriam, la última pregunta. Han pasado ya 2 meses desde el relevo presidencial en la Casa Blanca. Vives en Washington. ¿Qué ha cambiado en el clima de Washington? Yo te diría que muchísimo, realmente muchísimo. Se respira otro ambiente realmente. Creo que es el retorno a, digamos, modalidades mucho más, vamos a decir, más, yo te diría, honestas, más transparentes del ejercicio de la política, la sensación de que, bueno, puede haber errores, puede haber, digamos, como todo gobierno, pero se trata de un gobierno que articula distintos sectores, que está pensando no solamente en qué ocurre domésticamente, sino también en el ámbito internacional. El haber optado por una visión de mayor multilateralismo creo que genera mucha más confianza, recuperar la relevancia de temas como el cambio climático, el respeto por los migrantes. Creo que digamos, ha generado un refrescamiento muy significativo del debate público, de la interacción de lo público. Yo creo que es realmente un cambio significativo, positivo, ¿no? Muy positivo. Obviamente habrá, digamos, tropiezos en el camino, habrá dificultades. Este es un sistema político muy complejo y por otro lado, pues ha quedado bastante golpeado con los últimos 4 años, pero yo te diría que, pues yo diría que se siente digamos, Sí, un alivio, pues, muy bien. una Pues recuperación de valores fundamentales. con estas palabras esperanzadoras terminamos este conversatorio. Miriam Corbett, muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto como siempre. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Manolo, un fuerte abrazo para ti. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden siempre y te felicito por esta iniciativa.